Lo que necesito es que me interrumpan. Yo con mucho gusto inmediatamente les voy a dar la palabra. Muy bien. La semana pasada nos quedamos viendo lo que es la pirámide de Kelsen. Eh, Sin embargo, en el trayecto de la semana me escribieron al chat personal para que yo pudiera eh, como que ahondar un poquito, porque a algunos no les quedó claro el esquema. Lo voy a hacer de una forma más rápida porque considero que pues sí se cumplió la semana pasada. Sin embargo, estoy de acuerdo en que pues algunos no pudieron entrar y otros pues sí les cuesta un poquito el entender esta pirámide de Kelsen. Bueno, la pirámide de Kelsen trata de la normativa jurídica, de cómo las leyes tienen que venir en cascada, en donde la constitución política de la República es la ley máxima, la ley supra de una nación. En Guatemala, en la misma casilla de la constitución política de la República, pero no encima, están los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. Dentro de esos habíamos mencionado, por ejemplo, los convenios con la OIT, el convenio 169, entre otros, la, la Convención de Belén do Pará y la Convención de CEDAW, entre muchos otros que tienen preeminencia por tratarse de asuntos de derechos humanos. Dentro de la misma casilla, repito, están las leyes constitucionales. Se recuerdan que platicamos que la característica para que una ley sea de carácter constitucional es que haya sido promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de estas leyes tenemos a la Ley del Orden Público, la Ley de Exhibición Personal, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estas tienen rango constitucional, repito, porque fueron elaboradas por una Asamblea Nacional Constituyente. No ahondo en ellas porque vamos a tener una clase completa para poder determinar cuál es la función de cada una, cómo se presentan las diferentes situaciones y los objetivos, etcétera, de cada una de las leyes. Solamente les quiero mencionar que, por ejemplo, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, como su nombre lo indica, es la que regula toda la materia de amparo. Absolutamente toda situación que no tiene otra fórmula jurídica para resolverse es susceptible de amparo. Todos. No hay materia que no sea susceptible de amparo. Exhibición personal. La exhibición personal es lo que en latín se llama habeas corpus, que no significa más que poner a la vista a un humano. Cuando, por ejemplo, se sospecha que una persona está siendo violada en sus derechos, que ha sido detenida de manera injusta o ilegal, o que ha sido detenida de forma legal, pero estando detenida está sufriendo vejámenes, pues se presenta una exhibición personal para que un juez pueda constatar que esa persona se encuentra bien o, en caso contrario, pues ordenar su inmediata liberación. Y de constitucionalidad para cuando se establece que alguna normativa legal contraviene a la misma constitución política de la República. Entonces, se plantea una acción de constitucionalidad, puede ser total o puede ser parcial. Parcial cuando son pequeñas frases o... Perdone.
Perdón, se me conectó el audio, licenciado, disculpe. No, no hay pena, está bien. Entonces les decía que, por ejemplo, recientemente la Corte de Constitucionalidad decretó una inconstitucionalidad parcial en la ley que autoriza el presupuesto de gastos y egresos de la Nación 2025, porque algunas normativas contravenían a la misma Constitución o se constataba que era de manera ilegal. También en la ley de la Policía Nacional Civil fueron eliminadas varias palabras que le daban un poder a la Policía Nacional Civil que constitucionalmente no podría tener. Solo para darles un ejemplo. Y luego tenemos la ley de orden público. La ley de orden público es aquella que regula y que establece todos los estados de excepción que se pueden tener. Un estado de sitio, un estado de guerra, un estado de emergencia, entre otros. Y esta ley regula el por qué, el cómo, el cuándo, el cuánto de cada una de estas restricciones a la misma constitución política. La ley electoral de partidos políticos, pues como su nombre lo indica, es la que regula pues la conformación, la creación, el mantenimiento y la disolución de partidos políticos y comités cívicos, así como el desarrollo de todo el proceso electoral, desde la preparación, desde la convocatoria, las elecciones como tal, cuándo sí, cuándo no, puede haber una segunda vuelta, la distribución de las curules en el Congreso de la República, la distribución de las concejalías en los consejos municipales, entre otros. La ley de libre emisión del pensamiento, pero su nombre, el nombre lo explica todo. Es la ley que va a regular todo lo relativo a la libre emisión del pensamiento, a las posibles restricciones que pudieran haber, por qué motivos, a la no censura de la prensa, y a la distribución de las quejas a través de un tribunal de imprenta, entre otros múltiples casos que se ven en la ley de libre emisión del pensamiento. Muy bien. Esa es la casilla que va en la cúspide y que contiene, repito, Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios internacionales en derechos humanos y leyes constitucionales. Inmediatamente abajo de la normativa constitucional están las leyes especiales y las leyes orgánicas. Se recuerda que platicábamos que las leyes orgánicas son todas aquellas que, como su nombre lo indican, organizan una institución, como la ley orgánica del IX, la ley orgánica del MP, la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, la ley orgánica la ley orgánica del organismo ejecutivo, del judicial, etcétera. Entonces, todo eso está contemplado en estas leyes orgánicas. Y las leyes especiales son aquellas que, perdón, son aquellas que nos van a regular una materia específica, como por ejemplo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de violencia sexual, explotación y trata de personas, la ley de narcoactividad, la ley de lavado de activos, la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Son leyes especiales. Por ejemplo, el Código Civil no podría ser una ley especial, ya que en el Código Civil se regula una cantidad enorme de aspectos de índole civil, o sea, de índole privado. Mientras que, por ejemplo, en el Código Penal se establecen todos los tipos penales que existen en Guatemala y todos los bienes jurídicos tutelados que estos tipos penales protegen. Vamos entonces a las leyes ordinarias que, como ya lo vengo indicando, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Tránsito, el Código de Salud, la Ley de Áreas Protegidas, en fin, tenemos un andamiaje jurídico increíble que lamentablemente muchas veces no se cumple, pero lo tenemos. Y debajo de las leyes ordinarias, lógicamente, tienen que estar las leyes reglamentarias o reglamentos. Regularmente, las leyes ordinarias las elabora el Congreso de la República,
Y los reglamentos los elabora el Ejecutivo a través del ministerio o de la institución a la que corresponda. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil tiene varios reglamentos. Esos reglamentos son emitidos por el Ministerio de Gobernación, de donde depende la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Igual, la Ley de Tránsito tiene un reglamento de tránsito elaborado por el Ministerio de Gobernación. Que también es el titular de la Secretaría, perdón, de la Dirección General de Tránsito. Y hasta abajo tenemos, y es lo que más me preguntaban, lo de las normas individualizadas. Aquí tenemos los contratos, las resoluciones, las sentencias. Cuando hablamos de contratos, yo puse un ejemplo con uno de los maestrandos en donde íbamos a realizar un contrato de arrendamiento y esa es una ley entre el arrendante y el arrendatario. Únicamente no le corresponde a nadie más, salvo, por ejemplo, que exista un garante o un fiador, aunque la palabra fiador ya no se utiliza mucho, pero sí un garante, ¿ya? Entonces, este garante también le compete lo que suceda con este contrato de arrendamiento porque él es parte del mismo. Si bien él no va a gozar del dinero que va a recibir el arrendatario, perdón, el arrendante, ni va a gozar del inmueble, sino que simplemente garantiza que el arrendatario cumpla con las obligaciones establecidas en la normativa. Sin embargo, hay varias situaciones que le competen a este garante, por ejemplo, cuando hay más de 2 cuotas sin pagar por parte del arrendatario, el arrendante puede dirigir el cobro directamente al garante. Esa es una de las situaciones. Y otra es que, por ejemplo, cuando un contrato finaliza y no hay ningún tipo de renovación de contrato o de ampliación del plazo o de la elaboración de un nuevo contrato, entonces cuando finaliza el plazo legal que se constituyó en el contrato, el fiador o el garante sale de ese contrato y se queda ya únicamente válido para el arrendante y el arrendatario. No ahondo en esa situación porque eso lo van a ver en su clase de derecho civil. Entonces, no me gusta introducirme a las materias de otros docentes, pero es una norma individualizada, es un contrato. Las resoluciones, si por ejemplo, aquí enfrente tengo a la maestranda Mayra Leticia, por ejemplo, la maestranda Mayra Leticia solicita a la municipalidad de su localidad, en donde ella resida, que le concedan un permiso de construcción, porque ella tiene un inmueble, un terreno, y en ese terreno ella quiere construir. Sin embargo, la municipalidad puede aprobarle o negarle ese permiso. Pues si lo aprueba no hay ningún inconveniente. Ahora, si se lo reprueba, pues entonces ella tiene la posibilidad de impugnar esa resolución por medio del derecho procesal administrativo, que ya lo irán a ver ustedes más adelante. Pero esa es una resolución. O sea, esa aprobación o rechazo a la solicitud de la maestrana a la municipalidad de su lugar de residencia es una resolución. Si nosotros, por ejemplo, solicitamos a una inscripción en el RENAP, el hecho de que nos hagan la inscripción es una resolución. Y así en cualquier ámbito de la esfera pública, o sea, de la esfera gubernamental, cualquier resolución que emita la entidad es una ley entre la entidad que emitió la resolución y a quien afecta o beneficia esta resolución. Porque recuérdense que hay resoluciones que pueden, por ejemplo, si yo pido que me permitan conectar el drenaje de mi casa al drenaje central y la municipalidad me lo autoriza, pero resulta que enfrente de mi casa acaban de poner pavimento y el pavimento está nuevo, entonces yo voy a tener que romper ese pavimento y voy a tener que interrumpir el libre tránsito de las personas por esa calle, por lo menos durante 2 días.
Entonces, eso puede afectar a alguien que viva al fondo, que no tiene otra forma de salir y que es un médico que tiene que llegar temprano a su trabajo, que tiene que ver a los niños, entonces eso lo afecta. Me beneficia a mí, pero afecta al médico que vive al fondo. No va a poder salir si yo corto la calle para introducirme drenaje. Entonces, son resoluciones que pueden afectar a alguien y beneficiar a alguien más. Entonces, eso es una ley entre las partes involucradas. Y de último están las sentencias que explicábamos la semana pasada. Las sentencias son aquellas que emite un órgano jurisdiccional para la resolución de un conflicto. Puede ser, por ejemplo, en materia penal, una sentencia puede ser absolutoria, puede ser condenatoria o puede ser mixta. Una sentencia condenatoria es aquella que va a dar por sentado la teoría del delito presentada por el Ministerio Público, la acusación que realizó el Ministerio Público, en virtud de que para el juez, el Ministerio Público y o el creante adhesivo sustentaron su tesis y se pudo comprobar que la persona sindicada sí cometió el hecho que se le imputa. Por lo tanto, lo va a sentenciar a X cantidad de tiempo, que puede ser en prisión, que puede ser con una medida sustitutiva, una multa, una conmuta, etcétera. Pero es una sentencia condenatoria. Por el contrario, puede ser una sentencia absolutoria, en donde para el juez, el Ministerio Público y o el creante adhesivo no lograron sustentar su afirmación, no presentaron los suficientes indicios, las suficientes pruebas para demostrar que el sindicato sí pudo cometer el hecho que se le imputa y por el contrario, el abogado defensor sí demostró que su patrocinado, que el sindicato no pudo haber cometido este delito por X o Y razón, no estaba en el país, no estaba en la ciudad, hay testigos que lo ubican en otro lugar, etcétera. O sea, la defensa pudo comprobar que él no pudo haber sido. Entonces, es una sentencia absolutoria. Y también, como les expliqué muy rápidamente la semana pasada, una sentencia mixta es cuando se condena por un delito, pero se absuelve por otro. Les ponía el ejemplo de alguien que entra a una casa a robar y efectivamente llevaba un arma de fuego, un arma blanca, y la persona afectada, la víctima, dice, yo no podía hacer nada porque temía por mi vida. Entonces yo sentía que él me iba a matar, pero se demostró que el ladrón nunca sacó el arma, nunca lo amenazó, etcétera. Entonces se desvirtúa el homicidio en grado de tentativa y nuevamente se le condena por el robo agravado. ¿Ya? Entonces, esas sentencias únicas y exclusivamente van a afectar o van a tener injerencia dentro de los sujetos procesales. No ahondo en quiénes son sujetos procesales porque eso es materia de derecho penal que seguramente ustedes ya están viendo. Muy bien, continuamos. La rigidez constitucional. La rigidez constitucional Perdone, es un... licenciado. Dígame, maestro. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Solo tengo una duda. ¿Los manuales en qué nivel quedan? Es en la última parte. Sí. Los reglamentos son los que operativizan una ley, pero cualquier otra situación, las circulares, los memorándums, todo ese tipo de situaciones caen hasta las normas individualizadas, ¿ya? Porque, por ejemplo, un manual, por ejemplo, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, un manual para solicitar criterios de oportunidad o para solicitar medidas desjudicializadoras, simplemente es una guía para que la persona que lo tenga pueda hacer uso de esa guía, pero está muy por debajo del reglamento, porque una guía o un manual jamás podría ser superior a un reglamento y mucho menos a una ley. Entonces entra en la última casilla de la pirámide de Kelsen. Muchas gracias, licenciado. ¿Y los acuerdos de consejo municipal? Es igual, un acuerdo municipal jamás podrían ser superiores a un reglamento. Los acuerdos municipales regularmente van a afectar a una sola persona individual o jurídica, o cuando se trata, por ejemplo, un acuerdo municipal para reparar una calle, pues va a afectar al sector en donde está, pero están también en la última escala de la pirámide de Kelsen. Muchísimas gracias. Para servirle.
Muy bien, hablamos de la rigidez constitucional. La rigidez constitucional es un concepto según el cual la norma suprema, o sea, la Constitución, ha de designar un proceso específico para su propia modificación, diferente al procedimiento utilizado habitualmente para la producción normativa infraconstitucional. Por el contrario, se habla de flexibilidad constitucional cuando más similar es el proceso de reforma a la creación legislativa ordinaria. Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí hay una Constitución de la República con un candado y varias llaves. Nuestra Constitución, les comentaba la semana pasada, es una Constitución mixta, porque tiene artículos pétreos y tiene artículos flexibles. Hay algunos artículos flexibles que pueden ser modificados únicamente por el Congreso de la República con el voto de la mayoría de diputados, y hay otros que pueden ser modificados por el Congreso con más del 3/4 de los diputados, pero que tienen que ser ratificados por medio de una consulta popular, o sea, a través del voto. Lo vamos más a ver ahorita a continuación, lo vamos a poder ver un poquito más despacio. Los grados de rigidez constitucional van a depender de una serie de factores disyuntivos. Si el órgano reformador es creado y elegido especialmente para la reforma, es uno de los que habitualmente funciona. O sea, se va a modificar la Constitución, pues tenemos que crear una Asamblea Nacional Constituyente que va a ser la única que va a tener la potestad de hacer esas reformas. Es la forma más conveniente de hacerlo. El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para poder reformar la Constitución. Bueno, las fuerzas políticas en Guatemala se dividen por el número de diputados que se tiene en el Congreso de la República, lo que denominamos bancadas. O sea, hay una bancada mayoritaria y hay una bancada minoritaria que tiene dos o tres diputados. Entonces, de acuerdo a la cantidad de diputados, pues así es el poder que pueden llegar a tener. Actualmente, ustedes saben que la bancada Vamos es la que más diputados tiene. Le sigue la Unidad Nacional de la Esperanza, Valor. Bueno, no tengo ahorita bien presente la cantidad de distribución porque han expulsado a algunos diputados de los partidos y eso les pues ha reducido un poquito la cantidad de diputados. Y está el bloque independiente, que no tienen partido político porque pues no ascendieron a través de un partido político y ese partido fue disuelto y lógicamente pues no tienen posibilidades de ser un bloque legislativo. Y hay diputados y diputadas que son independientes porque han sido expulsadas de la organización política con la cual llegaron a la curul. Entonces, por eso es que son independientes. También están las mayorías exigidas para la reforma. Recuérdense ustedes que para que una ley sea aprobada tiene que haber mayoría simple, que se refiere a la mitad más uno de los diputados, y mayoría calificada, que es aquella que tiene las 2/3 partes de representantes. Y la mayoría absoluta o por unanimidad, que hasta el día de hoy no he visto una sola ley que sea otorgada por mayoría, por unanimidad. La participación del pueblo, que puede ser directa a través de un referéndum o indirecta a través de elecciones para una nueva asamblea que deberá ratificar o redactar la reforma. Bueno, ahorita vamos a iniciar nuestra segunda semana. Esta vez vamos a ver la Constitución. El objetivo de esta clase es que ustedes, como estudiantes, comprendan lo que es la Constitución, el lugar que ocupa en la jerarquía de normas y los alcances que ésta tiene. La Constitución es un conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes y órganos del Estado. Se los repito. ¿Qué es la Constitución? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes y órganos del Estado y establece las obligaciones y derechos
con respecto a este de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos, disponiendo del contenido social y político que debe animarla. La Corte de Constitucionalidad, al definir a la norma fundamental, ha expresado que la Constitución Política de la República es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico a cuya disposición están sujetos los organismos políticos y los propios gobernados. Esta diapositiva es necesario que ustedes la guarden en, no les digo en lo más profundo, al contrario, sino en lo más cercano de su mente, porque les va a servir de mucho, no solo para el curso, sino para toda la vida. Incluso cuando ustedes tengan, cuando ustedes se sometan a su examen técnico profesional o al famoso privado, esta es una pregunta de cajón. El catedrático que les examine de Derecho Constitucional, lo primero que les va a preguntar es ¿qué es la Constitución? Dígalo usted con sus propias palabras o le puede preguntar, según la Corte de Constitucionalidad, ¿qué es la Constitución? Entonces, ustedes tienen que saber en la punta de la lengua esta respuesta. Y muy rápidamente la vamos a desglosar. Dice que la Constitución es un conjunto, o sea, varias normas jurídicas que regulan los poderes y órganos del Estado y establece las obligaciones y derechos con respecto a este de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos, disponiendo del contenido social y político que debe animar. A ver, aquí habla de los habitantes y los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy simple. Ciudadanos somos todos los que hemos nacido en la República de Guatemala. Todos somos ciudadanos de la República de Guatemala cuando hemos nacido aquí en Guatemala. O puede ser los que somos hijos de padres guatemaltecos, aunque hayamos nacido en otro país. El claro ejemplo de esto es el actual presidente de la República. ¿Ya? Él no nació en la República de Guatemala, pero es hijo de padres guatemaltecos y por lo tanto le constituye la nacionalidad guatemalteca. Y está la nacionalidad por afinidad, o sea, cuando una persona extranjera contrae nupcias con una persona guatemalteca, puede optar a la ciudadanía guatemalteca. Y algunas personas que son del extranjero, pero se radican en Guatemala y pueden llegar también a obtener la ciudadanía guatemalteca a través de un proceso administrativo. Y habitantes, pues son todos, absolutamente todos los que tienen o los que estén en este momento en la República. Puede ser porque están trabajando, porque están de vacaciones, porque van en tránsito, entre otras muchas situaciones. Entonces, esa es la diferencia entre habitantes y ciudadanos. La Constitución, esta también es pregunta de examen. La Constitución consta de tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. Repito, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. La parte dogmática es la primera que está y va del artículo 1 al 139, perdón, y es considerada la parte fundamental de la Constitución porque establece los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Ustedes van a tomar su Constitución y van a leer del artículo 1 al 139 y se refiere exclusivamente a los múltiples derechos que cada uno de ustedes, usted y yo, tenemos. Ahí tiene usted el derecho de defensa, el derecho a portar armas, el derecho a la libre locomoción, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues toda la totalidad de derechos que nosotros tenemos están regulados en los artículos 1 al 139. ¿Y por qué están al principio? Porque de nada serviría que nosotros tengamos bien reglamentado qué es el organismo legislativo, el judicial, el ejecutivo, cómo funciona, quiénes lo integran, si no tenemos derechos, si no tengo un derecho a expresarme, si no tengo derecho a que si el organismo ejecutivo hace algo en contra mía, yo tenga un derecho de defensa. Entonces, precisamente por eso, primero van los derechos y luego viene la parte orgánica.
La parte orgánica es aquella que va a regular la conformación de los tres organismos del Estado. Recuerde que son organismos, no poderes, porque Guatemala solo tiene un poder y ese poder radica en el pueblo, quien lo da para su administración, quien lo otorga para su administración a los tres organismos, ejecutivo, judicial y legislativo. Y está comprendido de los artículos del 140 al 262. Ahí regula absolutamente todo lo que es relativo al Ejecutivo, cómo se conforma, cuáles son las cualidades que se requieren para ser presidente, para ser vicepresidente, quiénes son los ministros, qué hacen los ministros, cómo se elige a los ministros, cómo se puede destituir a un ministro, entre otras tantas situaciones. También se contempla todo lo que son las entidades autónomas del Estado, cómo se conforma, cuáles son, entre otras. Está el organismo judicial, en donde se establece cuál es el órgano superior del organismo judicial, y hay una característica. Todos, absolutamente todos los órganos jurisdiccionales son creados por la, perdón, por la Corte Suprema de Justicia mediante diferentes normativas legales. Sin embargo, hay un solo tribunal, uno, que está contemplado ya en la Constitución Política de la República. O sea, se le toma con la categoría de Tribunal Constitucional porque fue creado, está plasmado por la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Lo vamos a ver en su momento, pero si ustedes son acuciosos, pueden leer del 140 al 262. No les doy el tip porque quiero que lean. Y el legislativo. ¿Quién integra el organismo legislativo? Pues los diputados al Congreso de la República. Sin embargo, cuando hablamos de organismo legislativo, no nos podemos circunscribir únicamente a los diputados. Los diputados, por ejemplo, están conformando, el organismo legislativo se conforma, por ejemplo, por el Pleno. El Pleno es la máxima autoridad del organismo legislativo. Luego tiene una junta directiva, que es la que dirige al organismo legislativo. Y luego tiene una comisión permanente. Cuando el organismo legislativo no está en funciones, entonces es esta junta permanente la que resuelve algunas situaciones o, en todo caso, puede convocar de manera urgente a una asamblea, a una asamblea extraordinaria del organismo legislativo. También, lógicamente, está compuesto por todo el personal administrativo y operativo que trabaja en este organismo, como secretarias, pues todo lo que tiene, ¿no? Auditores, trabajadores sociales, abogados, los UGERS, los conserjes, que hay conserjes que ganan hasta 40,000 quetzales, pero igual, así lo ganan, ¿ya? Y en la tercera parte se observan las garantías y mecanismos para hacer valer los derechos fundamentales. O sea, tenemos del 1 al 139 todos los derechos y tenemos del 263 al 281 los mecanismos para hacer valer esos derechos. ¿Ya? Entonces, son tres partes: la dogmática, la orgánica y la pragmática. Repito, la dogmática es aquella en donde están incluidos todos, absolutamente todos los derechos. No me detengo a ampliar este concepto porque vamos a ver, lógicamente, cada una de estas partes, vamos a irla desglosando artículo por artículo, en tanto lo podamos hacer durante todo este periodo. La parte orgánica, repito, como su nombre lo indica, es la que organiza el Estado y lo organiza a través de tres instituciones, o tres organismos: el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Tiene un apartado para las municipalidades, tiene un apartado para el Ejército de Guatemala, por ahí algo para el Ministerio Público, para la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y para otras instituciones autónomas. Y el tercer componente de la Constitución, que es la pragmática, en donde se habla precisamente de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, de la ley de orden público y otras leyes de rango constitucional. Entonces, no me detengo porque, repito, lo vamos a ver más detallado en próximas clases.
¿Cómo se debe de interpretar la Constitución de la República? La interpretación constitucional es el arte de aplicar los principios que formula la hermenéutica constitucional como técnica. ¿Perdón? Sí, eso. La interpretación constitucional no la podemos dar por sentada porque, por ejemplo, aquí enfrente tengo al maestrando Adolfo Eduardo, a la maestranda Ana del Rosario Molina, Ana Doménica, Ana Gabriela, Andy Darío, Araceli Abigail, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombré a 6 personas y su servidor 7. Los 7 leemos la Constitución Política de la República. Perdón, desde el artículo 1 hasta el artículo 281 y los transitorios. Y les puedo asegurar que nos sentamos y los 7 tenemos diferente forma de interpretar la Constitución. Por lo tanto, interpretarla no es una cuestión cuasística, sino tiene que ser un arte. Tenemos que saber dónde, cómo, por qué y para qué aplicar la hermenéutica constitucional como una técnica. Pero hay muchas dudas al respecto. Por lo tanto, la única entidad legalmente aceptada para que nos indique qué es lo que debemos de entender por el artículo 1 de la Constitución, por el artículo 20, por el artículo 200, es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha emitido diferentes fallos en donde se establece, bueno, el artículo 12 de el derecho de defensa se debe interpretar de esta y esta forma. El artículo 28, el derecho de petición. El derecho de petición abarca A, B, C, D, E. El derecho a conocer lo que cada uno de nosotros, de lo que cada uno de nosotros consta en los archivos públicos, se refiere a B, C, D, E, ¿ya? Solo y únicamente la Corte de Constitucionalidad es la que legalmente está autorizada, facultada para ampliar un concepto constitucional, para indicar cómo debemos nosotros de interpretar esa norma, ¿ya? Sin embargo, hay eruditos en derecho constitucional, hay profesionales del derecho constitucional, hay exconstituyentes que nos pueden decir, bueno, cuando la constituyente redactó este artículo, tomamos en consideración A, B, C, D, E. Ese es el espíritu de la ley. O sea, nosotros indicamos que se defiende la vida desde su concepción, por ejemplo. ¿Por qué hicimos esto? Porque, bueno, A, B, C, D, E, ellos explican, ¿ya? ¿Por qué hicieron el artículo 1? ¿Por qué el 2? ¿Por qué el 3? Y así se va sucesivamente, ¿ya? Pero también hay algunos que, pues, el mismo espíritu de la ley se queda corto para poderla interpretar porque podría dar lugar a otras interpretaciones. Entonces, en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad es la que hace la interpretación oficial. Doctor, tengo una consulta. Por favor. De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial, habla de la interpretación de la ley. Sí. En ese sentido, pues el mismo texto del artículo habla que debemos, cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. En ese sentido, yo quería consultarle que si únicamente aplica para la ley o también para algunos reglamentos internos de alguna institución, por ejemplo, el reglamento. No. La ley del organismo judicial es una ley guía que nos sirve para innumerables casos. La ley de organismo judicial es aplicable a cualquier normativa jurídica, a cualquiera, desde las leyes especiales y orgánicas hasta la más baja de las, todo.
la ley de organismo judicial tiene, pero a usted le faltó, no tengo mi constitución a la mano, pero más o menos allá me recuerdo que la leí, y la ley del organismo judicial establece que no, dice, salvo que la misma ley amplíe o restrinja el concepto, ¿ya? Así dice el artículo. Entonces, contestando su pregunta, sí es aplicable a cualquier normativa jurídica, a cualquiera, no importa si la hizo no es por menospreciar, solamente es un ejemplo. La hizo el administrador del mercado más pequeñito de la ciudad capital o de Quetzaltenango, en donde yo vivo, y dice que, por ejemplo, las vendedoras de cebollas, todas las vendedoras de cebollas se tienen que estar en la misma fila. Es una cosa imaginaria y, repito, no es por demeritar el trabajo de un administrador de mercados, solo es a título de ejemplo. Si él emite esa normativa, debe de cumplirse al pie de la letra. Lógicamente puede ser impugnada, ¿ya? Pero sí es aplicable lo que dice la ley del organismo judicial. Pero, repito, la misma ley en el mismo artículo 10 establece que este artículo es salvo que el mismo artículo amplíe o restrinja el concepto. Le voy a dar un ejemplo clarísimo. El Código de Civil habla de alimentos. Los alimentos que deben de proporcionarse entre el grupo familiar. Cuando ahí mismo dice, se contempla como alimentos todo lo necesario para la subsistencia de la persona, vestido, comida, medicina, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos, voy a ingerir mis sagrados alimentos, le digo yo, y me voy a tomar pues mi sagrado desayuno, mi sagrado almuerzo, mi sagrada cena, o una sagrada refacción, cualquier alimento. Yo ahorita, por ejemplo, me estoy tomando un cafecito. Para mí, si lo acompañara de una mi enchiladita o mi diconsan o un mi sanguchito, ya me está dando hambre. Pero bueno, igual lo acompaño de una comida, eso es para mí alimento. Pero en civil, la palabra alimentos es muchísimo más amplia. Porque cuando hablamos de alimentos, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, hablamos de comida, propiamente dicho, de vestimenta. Cuando hablamos de vestimenta, hablamos de lo que normalmente yo tendría que utilizar, o cuando es de un niño, hablamos de los uniformes que tienen que utilizar cuando van a un establecimiento educativo. Hablamos de salud preventiva y curativa. Hablamos de educación e incluso de recreación, ¿ya? Entonces, el concepto de alimentos en el Código Civil es amplísimo, pero ya en concreto a su pregunta, sí se aplica la ley del organismo judicial en cualquier normativa que tenga un origen legal o que tenga un origen para regular una determinada situación. Sí. ¿Le quedó claro, maestrando? Sí, muchas gracias, doctor. Lo que pasa es que, digamos, algunas personas lo interpretan como que dice, ¿verdad?, que se aplicará a la ley. Entonces, cuando hace un reglamento, dicen, mire, esto no es ley, es un reglamento. Entonces, en ese sentido iba la pregunta, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por su aclaración. Yo creo que esto ya tenemos bien claro el concepto de este artículo, porque sí es bien importante, porque en algunos casos, digamos, por poner un ejemplo, un reglamento dice, se deberá realizar tal cosa, ¿verdad? Y en algunos casos dice se podrá, pero algunos interpretan como dice se podrá, dicen que se toma como obligatorio también hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí sí no, porque se va a tomar de acuerdo al contexto que como está escrito. Se podrá lo deja de que sí o que no, ¿verdad? No como cuando dice se deberá. Entonces en ese sentido, pues algunos lo interpretan, ¿verdad?, de la misma manera, pero en orden de ideas iba la pregunta, pero sí, muchas gracias, doctor, por aclararme la pregunta. Lo que pasa es de que algunos nos graduamos de una carrera universitaria y aún así no sabemos leer, ni mucho menos escribir, porque los verbos rectores, por eso se llama verbo rector, porque es el que nos va a regir. Cuando hablamos de una obligatoriedad, cuando digamos el trabajador deberá,
permanecer en su trabajo de 8 a 16 horas, o en su lugar de trabajo, por ejemplo, de 8 a 16 horas. ¿Ya? Esa es una normativa reglamentaria obligatoria, porque el verbo rector es deberá. Sin embargo, dice el trabajador podrá utilizar 30 minutos dentro del horario de trabajo para ingerir su almuerzo. Entonces, eso significa que usted, si quiere, toma esos 30 minutos. Y si no quiere, pues sigue trabajando. O toma solo 10, o solo 20, o solo 25, o los 30. Pero el verbo rector es casuístico, porque es podrá. Si usted quiere, sí. Si usted quiere, no. Esa es la figura. Los verbos rectores. Pero si usted le pregunta a un jovencito recién graduado de bachiller o por graduarse de bachiller, ¿qué es un verbo rector? Se queda viendo si no alguien no trajo chivo o viendo si le cae el cielo a la respuesta. Entonces, tenemos que leer, leer, leer. La hora que nos tomamos para ver el TikTok, para ver Instagram, para ver Facebook, para ver los chismes, deberíamos de tomarlas para leer. Bueno, continuemos. Perdón, Magister, antes de continuar, solamente una consulta. En relación a esto que usted nos indica de que esta ampliación que puede hacer la Corte en relación a estos conceptos, ¿hay alguna parte donde podamos ver algunas ampliaciones relacionado a ello? Perdone, maestrando, fíjese que alguien más tiene conectado su teléfono, su audio, y no le logré captar la pregunta. Si gusta, me la repite, por favor. Ok. Usted nos indicaba que la Corte Constitucional es la que puede ampliar los conceptos valga la redundancia, de la Constitución como tal. No, permítame. ¿Ampliarlo? No, definitivamente no. Puede interpretarlo. Sí, perdón. Sí. Perdón, correcto. Hice problema la pregunta. Ahora bien, ¿hay alguna página donde podamos hacer esta consulta o ver cuáles son los que tengan como una cierta categoría que podamos ver relacionado a ello? Sí, la página de la Corte de Constitucionalidad, www.cc.org.gt. Ahí hay un desplegado en donde ustedes pueden ver resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, lo pueden ver por temas, lo pueden ver por números de proceso, etcétera. Sin embargo, hay constituciones políticas impresas y digitales en donde dice Constitución Política de la República de Guatemala, con notas aclaratorias de la Corte de Constitucionalidad o así. Yo creo que tengo una en digital. La voy a buscar y con todo gusto se las envío para que ustedes puedan tener una mayor claridad de la Constitución. Solo que creo que todavía no me han incluido en ningún grupo, en ningún chat de corte del grupo de Corte de Constitucionalidad. Entonces, para que puedan mandarles no solo esta información, sino para que puedan mandarles el material para que estudien previo a los exámenes, sí necesito que me adhieran a un chat. Ustedes pueden tener su chat personal ahí para pelarnos a los docentes, pero sí, les pido que tengan uno donde me puedan incluir y yo pueda mandarles el material que con todo gusto les voy a transmitir. Doctor, una pregunta. Dos. En el caso de, por ejemplo, yo vi el caso de CICIG, por ejemplo, que eran dos argumentos diferentes. Entonces estaba como la interpretación de la Corte en algún momento que decían que, por ejemplo, la CICIG vino a Guatemala, se creó bajo un acuerdo, creo que fue por medio del Congreso de la República, pero después cuando los expulsaron, decía que era un tema que se refería únicamente al Ejecutivo, porque el Ejecutivo maneja la política exterior, en este caso el presidente. Entonces, en este caso, cuando se forman como una dualidad de análisis o interpretación, un abogado constitucionalista decía una cosa y lógicamente el Congreso decía otra y el Ejecutivo decía otra. Entonces, siempre se maneja como base lo que en este caso la Corte de Constitucionalidad diga. Afirmativo. La Corte Constitucional tiene la última palabra.
Mire usted todas las situaciones que se han visto desde todas las situaciones que se han visto desde la instauración del actual Congreso de la República hasta el día de hoy, todas han tenido que ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano en materia constitucional, y ellos son los que prácticamente tienen la última palabra. Le voy a dar mi punto de vista, porque no soy constitucionalista. Yo lo miro de una forma muy sencilla. La Comisión Internacional contra la Impunidad fue creada mediante pláticas que se sostuvo por el entonces canciller Eduardo Stein con el secretario de Naciones Unidas para la creación de un ente que pudiera corroborar o colaborar o coadyuvar en la investigación de grupos de crimen organizado y estructuras paralelas, decía la creación. La Organización de Naciones Unidas crea esta figura jurídica y nombra a varios comisionados. Iván Velázquez fue el último, pero estuvo Castresana, estuvo, bueno, no me recuerdo el nombre de los demás, pero el Congreso de la República ratifica la creación de esa comisión internacional. Pero esa comisión internacional tenía una vida limitada, que era de 2 años. Entonces, cada uno de los gobiernos fue aceptando la prórroga por 2 años. Se prorroga por 2 años, se prorroga por 2 años, se prorroga por 2 años. ¿Ya? Entonces, cuando se llegó al caso del señor Jimmy Morales, él públicamente manifestó que ya no iba a prorrogar el mandato de la CICIG y comunicó a Naciones Unidas que ya no iba a prorrogarla y que por lo tanto se iniciara el proceso de cierre de esta comisión y dentro de la base con la que se creó esta comisión, claramente establecía qué pasaba cuando esta comisión dejara de funcionar y era que todos los expedientes, equipos, tecnología e incluso personal debería de pasar al mando del Ministerio Público. Y eso fue lo que pasó. Simplemente el presidente dijo hasta aquí y notificó, así como lo establecía el tratado de creación, con 1 año de anticipación, que la prórroga de la comisión ya no se iba a dar y que por lo tanto finalizaría el día en que culminaría los 2 años que por las quinta vez creo que se prorrogaba y que ya no iba a haber más prórroga. Es como un contrato de arrendamiento. Usted me da en arrendamiento a mí un inmueble y por 4 años. Y luego hacemos otra carta y un cruce de cartas o un nuevo contrato por 2 años más. Pero al segundo año usted me dice, mire, yo le agradezco mucho que usted haya sido mi inquilino, es usted buena paga, pero fíjese que a mí me va a servir la casa para mi familia. Y se acabó el asunto. No hay vuelta de hoja. Mire que no hay vuelta de hoja. Igual pasó, era un contrato entre las Naciones Unidas y Guatemala. Pero permítame un segundito, solo voy a terminar de aclarar. Eso era en cuanto a la comisión como tal, ya, o sea, al ente jurídico, a la persona jurídica. Pero en cuanto a la persona que dirigía esta institución, en su momento, el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la misma Constitución Política de la República de Guatemala y otras normativas legales, simplemente declaró non grato a la persona que dirigía la CICIC en ese tiempo y con la declaración de non grato, la persona debe, por ley, ser obligado o invitado o conminado a salir del país dentro de las 72 horas siguientes, pero esta persona se encontraba fuera del país, por lo que simplemente ya no regresó, porque se le prohibió el ingreso a la República de Guatemala, pero en ningún momento se cortó de tajo el funcionamiento de esta organización. Entonces la organización siguió funcionando, porque siempre tenía un segundo y un tercero al mando, y pues siguió funcionando, mientras tenían que trasladar todo el proceso hacia el Ministerio Público, situación que no sucedió en un 100%. Ahora sí le doy la palabra a Maestranda. Maestranda.
Maestranda. Doctor, disculpe, para mientras, ¿nos podría dar su número de teléfono para ver si lo agregamos al chat? No, para ver si me agregan, no, para agregar. Para que lo agreguen ahí los compañeros, los administradores. Gracias. Es 57 25 17 31. 57 25 17 31. Ese es mi número para que me hagan el favor de adherirme. Y por ahí están otros compañeros solicitando que se les agregue, están poniendo sus números telefónicos en el chat del grupo. Muy bien, continuemos porque estamos ya sobre tiempo. ¿Dónde me quedé aquí? Muy bien. Entonces repetía, la interpretación es una actividad intelectual encaminada a determinar el significado de una norma jurídica y en nuestro caso de una norma constitucional. Entonces, nosotros podemos interpretarla a nuestro leal conocimiento o a nuestro interés, pero es únicamente la Corte de Constitucionalidad la facultada legalmente para interpretar la normativa constitucional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? En la misma ley del organismo judicial que mencionaba el compañero hace un momento, se establece que las fuentes del derecho son varias, pero en el caso del derecho constitucional tenemos primero el concepto de la Constitución. La Constitución escrita, el bloque de constitucionalidad, o sea, todas las leyes que tienen el rango constitucional. Luego tenemos la jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional se da cuando existen 5 fallos contestes en igual materia por parte de la Corte de Constitucionalidad. Esto rápidamente, ¿qué significa? Que, por ejemplo, hay un caso sobre lo que es la violencia contra la mujer, por ejemplo, es un ejemplo. Y hay 5 casos referentes o similares a violencia contra la mujer y los 5 casos fueron resueltos de igual forma. Esto ya establece jurisprudencia, ¿ya? Está también la costumbre. La costumbre puede ser de 3 formas. La costumbre delegada, la costumbre delegante y la costumbre como tal, ¿ya? La costumbre delegante es aquella que nos dice, la costumbre dice que se puede pescar, por ejemplo, ballenas en aguas abiertas durante los meses de mayo a septiembre. Y así ha sido siempre, y por lo tanto, como así ha sido siempre, así debe seguir y así lo debe normar la ley. ¿Ya? Una costumbre delegante, esa es la delegante, una costumbre delegada es la que nosotros tenemos en donde dice que las normas se deben de aplicar de forma conjunta. Sin embargo, se puede aplicar la costumbre siempre y cuando no contraríe el derecho interno. Esto básicamente se refiere al uso del derecho maya, del derecho consuetudinario, ¿ya? El derecho consuetudinario tiene disposiciones muy diferentes al derecho ordinario. Por ejemplo, repito, no voy a entrar a hablar de fondo en algunos temas porque ustedes ya van a tener clases o cátedras especiales con esto, en este caso por, pues, no sé cómo se llamará en el pensum, pero posiblemente derecho indígena o derecho de costumbres, no conozco. Pero el derecho consuetudinario es aquel que se aplica siempre y cuando, repito, no contraríe las normas del derecho ordinario. Un ejemplo clarísimo. El derecho maya consuetudinario o derecho de los ancestros indica que la ley tiene que ser reparadora y conciliadora. ¿Eso qué significa? Les comento un caso real. Una persona de la comunidad viene con un y adelante viene una persona de edad un poquito mayor con sus traguitos en bicicleta. Cuando el señor del pick-up iba pasando, la bicicleta del señor topa con una piedra, se cae el señor, al otro no le da tiempo a pasar, a frenar, perdón, lo atropella y lamentablemente muere.
Eso en el derecho ordinario es un homicidio culposo y tiene una pena de prisión que puede ser, si hay aceptación de cargos, si hay circunstancias atenuantes, pues puede gozar incluso de una suspensión de la pena. Bueno, pero en el derecho consuetudinario no. Ahí vinieron, el señor se quedó ahí, él llamó a la familia, llegó la familia, el señor pagó el velorio y todo, y se reunieron los ancianos del pueblo y lo sentenciaron, porque es una sentencia, lo sentenciaron a pagar pensión alimenticia. O sea que el señor tuvo que cubrir los gastos que debería de haber cubierto la persona, la víctima. Tuvo que pasar una pensión alimenticia a favor de los niños menores de edad y a favor de la esposa de la víctima. Entonces, esa fue una sentencia conciliadora, fue una sentencia reparadora. No hubo cárcel porque yo siempre lo he dicho en materia de alimentos, de nada sirve tener preso al sindicato si no va a estar produciendo nada adentro. Si tiene negocios que produzcan, bueno, entonces que se quede en la cárcel hasta que pague. Pero y si no, y si él trabaja, si es albañil, por ejemplo, él trabaja y gana por semana, entonces que de eso le pague, o que pida un préstamo y que lo pague con el trabajo, pero no va a poder trabajar si está en la cárcel. Pues esa es mi opinión como juez. Esa es la costumbre. Luego tenemos los principios generales del derecho constitucional, que son todos todo lo que han escrito los expertos en la materia. Luego está el poder constituyente, que es el que le da la vida jurídica a una constitución. Y luego están las reformas constitucionales, que ya vimos que se pueden dar por diferentes formas. Y todo esto desde la perspectiva constitucional. Estas son las fuentes del derecho constitucional. Vamos a ver ahora la clasificación de las constituciones. Tenemos una constitución racional normativa. Tenemos constituciones histórico-tradicionales. Tenemos constituciones sociológicas. Tenemos constituciones escritas y constituciones no escritas. Tenemos constituciones flexibles, rígidas y mixtas. Y tenemos constituciones desarrolladas y sumarias constituciones otorgadas, pactadas y democráticas. Estos son los 6 tipos de constituciones que existen dentro de este bello planeta que se llama Tierra. Muy bien. García Pelayo nos indica que las constituciones racionales normativas, o que el concepto, perdón, racional normativo concibe a una constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en la que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de su competencia y las relaciones entre ellos. La Constitución, desde este enfoque, es un sistema de normas y no la suma o resultante de decisiones parciales tomadas según van surgiendo los acontecimientos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿nuestra Constitución es racional normativa? ¿Sí o no? Abro a debate. ¿Maestrandos? Considero que sí. Considero ¿Por qué, que sí. maestrando Danilo? Porque dice ahí que no son decisiones parciales, de acuerdo a los acontecimientos o coyuntura. Por eso es, perdón. Estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Les voy a suplicar, somos 95 personas en el chat en este momento y solamente uno responde. Entonces, la idea de esto es que sea dinámico, que todos participemos, que son no solamente 2 o 3 pregunten, somos 95, deberían de haber 95 preguntas o 95 respuestas, porque la idea es de que aprendamos todos, porque yo conozco el tema, pero no lo sé todo. Entonces, cuando ustedes me hacen alguna pregunta, pues yo lo recuerdo, y si no lo sé, soy sincero y le digo, no lo sé o no me recuerdo, y
de forma inmediata lo anoto y lo busco, lo leo. Entonces, es un aprendizaje mutuo. Entonces, es necesario que participemos todos, por favor, no solamente que el docente esté habla, porque esta no es una cátedra unipersonal. Es una cátedra en donde todos debemos de participar, en donde cada uno de nosotros tenemos que externar nuestro pensamiento, nuestras dudas. Es posible que algunos docentes pues se limiten a hablar, pero mi forma de ser no es así. Yo soy más de la opinión de que compartamos, de que platiquemos, de que preguntemos, de que yo les pregunte para yo testear si me estoy dando a entender, si creo que me estoy siendo explícito o no, pero si solamente uno me contesta, quiere decir que solo uno me está poniendo atención. Bueno, vamos a continuar. Y sí, efectivamente, nuestra Constitución es racional normativa, porque toda la Constitución Política de la República de Guatemala estuvo realizada de manera total, exhaustiva y sistemática, o sea, no fue por partes, ¿ya? Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es la misma Constitución desde su origen y únicamente ha tenido enmiendas, la primera enmienda, la segunda enmienda y así sucesivamente. Son enmiendas que, tal y como lo dice este complejo, son tomadas según van surgiendo los acontecimientos, ¿ya? Entonces, así es como van funcionando estas leyes. Pero la nuestra fue racional normativa porque fue creada en un solo bloque. La Constitución histórico tradicional tiene los siguientes caracteres. Es tradicionalista, o sea, se basa en la costumbre como fuente, no en la ley. Es lo que el ejemplo que yo les ponía hace un momentito. Por ejemplo, se establece que no van a haber tribunales de justicia, o van a haber tribunales de justicia, pero un tribunal va a resolver, luego va a subir a una segunda instancia, pero si hay duda en cuanto a lo que resolvió, lo van a resolver los ancianos del pueblo, o lo va a resolver un grupo de personas notables, dice la costumbre del pueblo. Entonces, ahí estaría dominando la costumbre, ¿ya? Por lo tanto, no es histórico tradicional nuestra Constitución. Es irracional y conservadora. La voluntad del hombre no puede producir una Constitución. Porque a mí se me antoja, por ejemplo, que las maras sean declaradas como terroristas, como lo hizo Trump. Es un ejemplo burdo, pero eso se me ocurre en este momento. Y como a mí se me ocurre, yo quiero que así sea. Y no es así, es irracional, ¿ya? Es antiformalista, pues sostiene que no cabe realizar la distinción entre leyes constitucionales y leyes ordinarias. El respeto al pasado se debe a motivos éticos y metafísicos, pero no formales. La soberanía está en el rey o en el partido o en el líder. Por ejemplo, las constituciones de la Alemania nazi o de la actual China popular. Ahí está el presidente de China y hay una costumbre, perdón, hay una ley constitucional que rige toda la República Popular de China, pero que fue hecha por el presidente, a su antojo, a su sabor, ¿ya? Entonces, no existe, ¿ya? Entonces, la nuestra no es histórico tradicional. El concepto sociológico de constitución es la proyección del sociologismo en el campo constitucional. Entendemos por tal una concepción científica y una actitud mental que de manera más o menos intensa y extensa relativiza la política, el derecho y la cultura a situaciones sociales. La nuestra tiene algo de eso porque se crearon algunas fórmulas científicas para la forma en que debe de funcionar un gobierno. Y esto se une con la política y el derecho y pues lógicamente nos da la actual parte orgánica de nuestra Constitución. La Constitución escrita es aquella formulada en un documento por una autoridad competente. Y la Constitución no escrita o consuetudinaria es aquella que no está ordenada en un solo texto, sino que hay varias normativas que tienen ese rango de constitucional que ya en muy pocos países se mira, posiblemente en algunos países de África. Una pregunta.
Por favor. Gracias, mucho gusto, Erika Ramos. Digamos, idealmente las constituciones no deberían de tener algo, como dijo usted, sociológicas a partir de que primero hay hechos que poco a poco se van, digamos, formalizando desde un hecho social o desde un problema social, digamos. Sí, yo entiendo su pregunta y se la agradezco. Bueno, nuestra Constitución es relativamente joven, nació en 1985. Entonces, la problemática que se daba en esos años, aunque estábamos bajo un conflicto armado interno, pues es una Constitución bastante amplia, es una Constitución que considero yo, pues tomó en cuenta muchas situaciones, algunas que posiblemente deben ser cambiadas, pero no es como para poder cambiarlas, como quiso hacer la mencionada extinta CICIG junto con la Embajada de los Estados Unidos, porque en todo caso es a los guatemaltecos a los que nos compete modificar nuestra norma supra. En ese orden de ideas, sí hay algunas cosas que podrían ser modificadas, pero que no son de extrema urgencia y que algunas se pueden modificar mediante la creación de una ley reglamentaria o de alguna situación. Por ejemplo, las famosas comisiones, las comisiones de postulación, situaciones como esas, pero que pueden ser fácilmente modificadas sin alterar la Constitución Política de la República. Doctor, disculpe, en el caso de las leyes que contradicen, por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la ley de extinción de dominio, que tiene varios artículos que contradicen a la Constitución. Entonces, en este caso han puesto varios como amparos, no sé cómo se llama el proceso exacto, amparo. Pero aún después de varios años no ha sido resuelto. Esto es porque en algún momento la Corte se limita para no entrar en polémica o simplemente es un proceso que lleva. No, es una resolución eminentemente política. Los amparos tienen un proceso temporal. O sea, por ejemplo, dentro de los primeros 3 días, dentro de la primera semana, dentro del primer mes, así se tiene que ver resoluciones, pero hay procesos de amparo que se resuelven el mismo día. Algunos que se resuelven en 2 o 3 días, y hay procesos de amparo que tardan años, ¿ya? Y otros que, pues, dejan de tener materia y simplemente los dejan en el limbo. Y otros que, dicho en buen chapín, le buscan cascarita, o sea, cualquier mínimo error, no al lugar por improcedente, no al lugar porque el abogado fulano de tal, en el momento en que firmó, estaba suspendido, y situaciones así. Entonces es una resolución más que todo política. En cuanto a la ley de extinción de dominio, repito, no voy a entrar en detalles porque esto es materia de otra cátedra, pero a título personal, considero que es una ley que extralimita los poderes facultativos del organismo judicial, ya que a usted le pueden extinguir un inmueble o un mueble con el simple hecho de que no se tenga la certeza de cómo usted obtuvo ese bien. Igual lo pudo haber obtenido porque se encontró una caja de dinero, porque se ganó la lotería, porque se lo regalaron, porque, o sea, no importa, o sea, si fue de manera legal, pero lo tienen que citar y vencer en juicio. Aquí no. En la ley de extinción de dominio, ellos pueden, aún sin existir una causa penal, extinguirle cualquier bien. Y es usted, el afectado, el que tiene que probar la legalidad de su bien. No es al revés, porque el que afirma tiene la obligación de probar. Entonces, si la Fiscalía de Extinción del Dominio prueba que el bien inmueble de Juan Pérez fue producto de lavado de dinero, porque él no tiene el perfil económico para comprar una casa de 3 millones, porque su sueldo es de 10,000 mensuales y no ha ganado nada, pues bueno, entonces que le siga un proceso en donde un juez ordene la extinción del bien, pero no que de una vez se lo quiten a uno, porque después, perdone, me equivoqué, ¿verdad? 3 o 4 años después le devuelven su bien totalmente destrozado, inservible, etcétera. Entonces, sí existe política en ese sentido, pero lamentablemente
no, como usted mismo lo afirma, no hay una resolución de parte de la CC en cuanto a materia de extinción de dominio. Doctor, una pregunta, yo tengo dudas también. Yo he visto muchos casos donde, póngase que se han obtenido, personas que han obtenido sus bienes de forma lícita, pero lo han mezclado con bienes de ilícita procedencia. Y de igual forma vienen y les han extinguido todo, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Si en su momento tuve algo lícito, pero ya viene y lo uní con lo ilícito. Mire, primero tendrían que probar la ilicitud, ¿ya? Entonces, o sea, tiene que probarse la ilicitud. Y usted puede probar la licitud de algunos inmuebles y no tendrían por qué quitárselos, pero aquí en Guatemala existe un caso bastante sonado, bastante documentado de un médico que después de mucho esfuerzo, pues logra tener su casa, una cuenta en el banco, pues para unos pequeña, para otros muy grande. La cosa es que le extingue, bueno, él va a viajar al extranjero con una beca que le costó muchísimo obtener. Y entonces viene y él, para que no haya ningún problema, por si él pues, pierde la vida o por cualquier situación, él decide y traslada su inmueble y todas sus cuentas bancarias a nombre de los papás. Cuando él está a punto de viajar, lo capturan por lavado de dinero, capturan a los papás. No tengo nada que comer. Compañeros, por favor, su micrófono. Entonces, le extinguen el trabajo de años, le extinguen su casa, ponen en prisión a los papás, personas ya adultas, pierde la beca y todo. Y luego pues, logró demostrarse que todo era falso y que, o sea, logró demostrar los orígenes de todo el dinero, de que todo era totalmente legal. Pero para eso pasaron 2 años, perdió su beca, estuvo detenido una gran cantidad de tiempo, los papás se enfermaron en prisión, uno de ellos murió, y todo por una equivocación. Entonces, es lamentable, pero sí, yo sí soy de la opinión de que debería de modificarse. Yo estoy de acuerdo en esta ley, pero debe ser modificada en cuanto a la forma de aplicación. Bueno, sigamos porque ya me estoy metiendo a penal, ya me metí a civil, ya me metí a laboral. Bueno, sigamos. La Constitución es flexible cuando puede ser reformada a través de una ley ordinaria. Es rígida aquella que no puede modificarse mediante procesos ordinarios o incorporan procesos que dificultan su modificación. Y pétrea es aquella que no se puede reformar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Pues nosotros tenemos una constitución mixta. ¿Cómo se puede reformar la Constitución? Bueno, en el artículo 277 establecemos quiénes tienen iniciativa para solicitar una modificación a la Constitución Política de la República. Les puedo asegurar, y ya lo leí varias veces, que ahí no dice que una organización creada por un organismo internacional puede solicitarlo, y mucho menos una embajada. Pero bueno. Luego, cómo conformar una Asamblea Nacional Constituyente y cuáles son los requisitos y cuál sería el trabajo de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se va a componer esa Asamblea Nacional Constituyente? A través de diputados asambleístas, que son totalmente diferentes a los diputados al Congreso. Y hay reformas que se pueden hacer a través del Congreso, pero que tienen que ser ratificadas a través de un referéndum, o sea, a través de una consulta popular. Pero tenemos artículos pétreos que bajo ninguna forma se pueden modificar, bajo ninguna forma. Dice, artículos no reformables. En ningún caso, dice, podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatúen
la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Entonces, estos son los artículos pétreos. Pero, a ver, me imagino que todos leyeron junto a mí este párrafo del artículo 281. ¿Hay alguna observación que ustedes me puedan hacer de este artículo? Abro a debate, por favor, pero me gustaría que participaran varios. Maestros Carlos Arturo, le doy la palabra. Yo estaba verificando aquí, entonces los que no se pueden modificar es el Estado de Guatemala, la soberanía, las nacionalidades centroamericanas, no está mal. Pero me queda una duda en el 165G, que es el de desconocer al presidente de la República si habiendo vencido en su periodo constitucional continúa en el ejercicio del cargo. Este totalmente, es ya dar un golpe de Estado. Si el 14 a las 14, pero en este caso fue a las 24 horas, del 14 a las 24, el 14 de enero a las 24 horas, a las 23 horas con 59 minutos, el presidente de la República continúa en el cargo, debe de ser desconocido e incluso procesado. Si ustedes siguieron las elecciones y la toma de posesión de este actual gobierno, se dieron cuenta que el señor Alejandro Yamatei presentó su renuncia a las 15 horas al Congreso de la República y se dio por separado del cargo. ¿Por qué? Porque la toma de posesión del actual presidente se dio aproximadamente a las 2 de la mañana del día 15 de enero. O sea, hubo un vacío legal entre las 15 horas y las del 14 y las 2 horas del 15. ¿Ya? Pero Yamatei no podía seguir después de las 23:59 porque hubiera cometido un delito grave. ¿Ya? Entonces, en ese momento se le pudo haber desconocido y capturado. ¿Ya? Entonces, por eso fue que presentó la renuncia. ¿Alguna otra observación que ustedes tuvieron en la lectura del delito? Por favor, somos 95. Con doctor, que participen 40 me doy por bien servido. Doctor, algo que veo acá que considero que debería de estar también entre los pétreos sería el título de derecho, todo lo que va con los derechos humanos, ¿verdad? El artículo 3, el artículo 4, porque considero que no pueden ser susceptibles a modificación y el cambiar el respeto a la vida, por ejemplo. Sí, pero puede ser ampliado. Los derechos humanos son susceptibles de cambio para mejorar. En ninguna forma para minimizarlos, pero sí para mejorarlos. ¿Alguna otra intervención? Doctor, tengo duda. En ese caso, ¿quiénes son los diputados asambleístas y cuál es la función de ellos? Los diputados asambleístas son aquellos que son electos mediante sufragio universal para que redacten una nueva constitución o para que redacten reformas a la constitución. Y son electos igual que los diputados al Congreso por medio de partidos políticos, etcétera. Pero su única función es la que va a estar incluida dentro de la convocatoria. Se convoca a votación para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente con el único fin de modificar o reformar los artículos A, B, C, D y E. Solo, ellos no pueden hacer absolutamente nada más que ver esa situación, ya sea que los modifiquen, que los cambien, que los aumenten, que los restringen, pero solamente para eso. No pueden cambiar. Bueno, ya que estamos reunidos, ahora también cambiemos el artículo 12, el 8, el 15, el 50. No, solo para los que son electos. Esos son los diputados asambleístas que pertenecen a una Asamblea Nacional Constituyente. Doctor, disculpe, ¿y ha sucedido? Sí, por supuesto que sí. Sí, claro. ¿Cuándo ha sucedido? Pero me voy a salir porque vamos a terminar. Ya hubo de hecho, en Guatemala han habido 2 reformas a la Constitución Política de la República. Una en el tiempo del señor Álvaro Arzú, que fue aceptada y que fue ratificada por la población a través del voto. Y otra en el tiempo de
de Otto Pérez, si la memoria no me falla, que fue redactada, pero que fue rotundamente rechazada por el voto popular. Entonces, esas son. Ahora, creación de Asamblea Nacional Constituyente dentro de la actual Constitución no ha habido, pero sí reformas a la Constitución, una se dio y la otra no. Doctor, en el tema de la reelección al presidente, ¿también se podría ampliar al tema de los diputados? No. Ese artículo no puede ser reformado ni por una Asamblea Nacional Constituyente, ni por una asamblea. ¿Y en qué caso ese artículo es pétreo, ese artículo no se puede cambiar. ¿Y en qué caso se podría que los diputados no se vuelvan a reelegir? Perdone, disculpe, no escuché lo último. ¿En qué caso se podría hacer o cómo se podría hacer para que los diputados no se puedan reelegir? Eso está en chino. Que el mismo diputado pueda decir, mire, ya no me puedo reelegir. Es muy difícil que eso se pudiera dar. Podrían sacar la ley orgánica del organismo judicial y establecer la prohibición de reelección en un siguiente periodo. Pero habría una cantidad de acciones de inconstitucionalidad porque se le estaría vedando el libre derecho a elegir y ser electo y lo miro poco probable. No Doctor, imposible. pero esto, por ejemplo, este caso, vemos como este artículo de los 187 no fue similar a lo que pasó en El Salvador, que la tenían que no se podía modificar y sí lo modificaron, ahorita con Bukele. No, es que mire pues, yo les pregunté que qué miraban de extraño en el artículo 281. Y si ustedes se dan cuenta, dice, no son modificables los artículos tales, tales, tales y tales. Pero el artículo 281 sí es modificable. Los asambleístas tuvieron que decir, no son modificables el presente artículo y los artículos tales y tales y tales y tales. Pero el 281 sí se puede modificar. O sea, doctor, opción de modificar el 281 y cambiar ese. Sí, podría ser, miren, vamos a cambiar el 281 y entonces vamos a modificar lo que dice el artículo 281 en el caso de la reelección y que por lo tanto sí vamos a permitir que el presidente se reelija por un periodo más. Por supuesto que no estamos en El Salvador, o sea, la cantidad de personas versus la cantidad de personas que hay aquí en Guatemala, la diversidad de fracciones políticas, etcétera, sería una gran batalla y no creo que se pudiera dar por el momento, no. Recuerden ustedes cuando Serrano Elías cerró el Congreso de la República y quiso dar lo que le llamamos un fujimorazo, pero que no se le dio porque se levantó la Corte de Constitucionalidad y la misma Corte de Constitucionalidad fue la que ordenó al ejército que tomara el poder, en tanto se convocaba a nuevas elecciones, que fue cuando quedó Ramiro de León Carpio como presidente de la República. Entonces, lo dejamos hasta aquí, ya llevamos casi 2 minutos de más. No terminamos la clase de hoy, pero lo vamos a hacer para la siguiente. ¿Perdone? Lick, solo para ampliar 2 temitas ahí que usted mencionó. Uno, con el tema de la toma de posesión de este gobierno, porque como lastimosamente se ha victimizado tanto y a veces hemos normalizado esa victimización y de que el presidente tomó posesión hasta las 2 de la mañana, no fue hasta las 2 de la mañana, pero eso también se dio en la toma de gobierno de Alejandro Yamatei. Para los que estuvieron cerca y siguieron esa toma de posesión, los mismos relajos. En el Congreso no le daban toma de posesión a algunos diputados porque no tenían finiquito. También hay actividades como un culto, una misa, y también él estuvo tomando posesión hasta las 11 de la noche. Y Jimmy Morales, si se recuerdan, fue a tomar posesión al Parlamento Centroamericano casi hasta medianoche también. O sea, no es algo nuevo que haya pasado en este gobierno, sino ha pasado en otras, o anteriormente también ha pasado. Una, como observación para que no nos dejemos engañar. Otra, el tema de la reelección. Hay un tema en cuanto a la reelección y una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Hay un artículo en la Constitución que establece que el Contralor General de Cuentas no se puede reelegir. Sin embargo, en el tiempo de Carlos Mencos, porque él ha sido 2 veces Contralor, porque se hizo la consulta a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad estableció que si se deja un periodo de por medio, no hay reelección.
Eso significa que cualquier expresidente pudiera ser otra vez presidente. Claro, tendría que hacer la consulta nuevamente a la Corte Constitucional porque eso no generó jurisprudencia la primera resolución, pero la puerta está abierta para que pudiéramos tener en algún momento a un mismo expresidente gobernando nuevamente. Solo ahí para ampliar mi Lili. Muchas gracias, maestrando Eric. Solo hay que acotar que la resolución de la Corte de Constitucionalidad a la que usted hace mención se refiere a diferentes puestos, pero no al de la presidencia, porque para ser presidente de la República, uno de los requisitos es que no haya ejercido la presidencia con anterioridad. Pero fue resolución emitida sobre el término de reelección, que se entiende por reelección. No fue por el cargo, sino fue por el tema de qué es reelección, fue la resolución de la Corte. Sería tema para discutirlo por lo menos unos 2 días consecutivos, pero el cargo de presidente tiene requisitos especiales que no tienen los otros cargos. Bueno, ya se nos pasó demasiado el tiempo, ustedes tienen que tomarse un cafecito mientras viene su segundo curso y yo también preparar el siguiente curso que me toca. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones para todos.